Comencemos las presentaciones. Ante ustedes, el protagonista de nuestra historia, un joven llamado Kim Beon-bom. Ya fuera por una racha de mala suerte o por el karma burlándose de su nombre, su existencia era dolorosamente común y corriente. De hecho, esa era la maldición de su nombre. Cada día era una copia del anterior, llena de los mismos rechazos aplastantes. Como en un bucle infinito, Kim Beon-bom regresó a casa, se derrumbó sobre la cama y aceptó, una vez más, su rotundo fracaso. El protagonista se ahogaba en pensamientos oscuros. Si la vida seguía así, jamás conseguiría un empleo decente. Esta vez, la catástrofe ocurrió cuando el entrevistador lanzó la pregunta fatal: ¿cómo maneja usted el estrés? Su mente se quedó en blanco absoluto. Ahora, analizando ese silencio incómodo, se sentía como el mayor idiota del universo. De pronto, el apartamento tembló con la furia de un terremoto. Aterrorizado, pensó que el fin del mundo había llegado a su vecindario. Pero no era la tierra la que rugía, sino una luz cegadora que inundó su habitación con un brillo sobrenatural. El resplandor lo obligó a cerrar los ojos con fuerza. Minutos después, el silencio reinó de nuevo y el protagonista se atrevió a mirar. ¿Habría terminado la locura? Soltó una risa nerviosa, burlándose de su propia idea de haber sido visitado por alienígenas. Pero justo al pronunciar esa absurda teoría, una voz respondió confirmando que, efectivamente, esa era la realidad. En un parpadeo, un imponente oso de peluche alienígena apareció frente a él. Lo primero que hizo el intruso fue interrogar al dueño de casa. Quería confirmar si estaba ante el terrícola llamado Kim Beon-bom. El protagonista, aturdido, no lograba articular palabra. Mientras se hundía lentamente en un estado de shock, su cerebro intentaba procesar lo imposible. Ese oso de peluche podía hablar. Y peor aún, ¿cómo sabía su nombre? Mientras tanto, el amigo alienígena salía con destreza de su pequeña nave espacial. Aterrizó con suavidad sobre la cama del protagonista y anunció solemnemente que había cruzado las galaxias solo para conocerlo. Así fue como Kim Beon-bom descubrió que esta criatura esponjosa era Villa, el quinto príncipe del planeta Q, realeza intergaláctica en su cuarto. El chico no entendía por qué un príncipe oso viajaría tanto para verlo. El peluche explicó con seriedad que su planeta requería interactuar con otros mundos para un intercambio cultural, científico y educativo vital. Agregó que su gente llevaba mucho tiempo conectando con planetas vecinos. El protagonista escuchaba cómo los alienígenas aprendían y compartían experiencias, ayudándose mutuamente a sobrevivir. Fue gracias a esta diplomacia cósmica que su civilización alcanzó la grandeza. El alienígena de felpa estaba convencido de que este intercambio era el pilar fundamental de su gloriosa historia. Pero el protagonista quería ir al grano. ¿Qué tenía que ver él con todo eso? El visitante le reveló que era el candidato perfecto, en todos los sentidos. Cuando Kim Beon-bom presionó para saber la razón exacta, descubrió que era la pareja ideal. Según los cálculos de una base de datos con cientos de millones de terrícolas, y al instante siguiente, supo la cruel verdad. Sus datos eran tan promedios que él era el único ser humano perfectamente ordinario en existencia. Esas palabras hirieron su orgullo masculino. El peluche ignoró su dolor y anunció su deseo de mudarse con el protagonista. Quería estudiar la vida terrestre de cerca. Kim Beon-bom, sin sentir ni frío ni calor por la oferta, respondió tajante. Le pidió al osito que volara de regreso a casa con salud. Pero el alienígena no se rindió y contraatacó diciendo que, tras revisar miles de archivos, estaba seguro de que nada superaba la experiencia de ver y aprender en persona. Kim Beon-bom cuestionó qué podría aprender de un tipo tan mediocre como él, el huésped estelar. Intentó explicar que tomaron el promedio porque era la muestra más fiel, pero el protagonista no lo dejó terminar su discurso. Y admitió con honestidad que estaba terriblemente harto de que le restregaran esas estadísticas mediocres en la cara. Entonces el oso se acercó y lo miró con unos ojos lastimeros capaces de derretir piedras, hablándole en tono suplicante. Dijo entender lo repentina que era su aparición y más aún lo descabellada que sonaba su petición. Luego, comenzó a decir que sería un honor supremo recibir ayuda de alguien como él para comprender la Tierra. El alienígena preguntó si podía tener la esperanza de presenciar su inmensa bondad humana. En ese instante, el protagonista pensó que el osito era bastante amigable y la verdad era difícil decirle que no a esa carita. Además calculó que al ser tan pequeño no ocuparía mucho espacio. Pero la gota final
que inclinó la balanza hacia un sí rotundo fueron aquellas palabras mágicas que decían que para un príncipe era un privilegio cooperar con él. Como resultado, el ego de Kim Byung-bom dejó de oponerse al intercambio intergaláctico y aceptó embarcarse en esta loca aventura. Y justo al momento siguiente, el sistema anunció el inicio del intercambio y confirmó el reconocimiento de voz humana. También declaró que su contrato estaba oficialmente firmado. Mientras el peluche saltaba de alegría, el protagonista intentaba descifrar demasiado tarde qué rayos acababa de firmar. Misha respondió con total despreocupación que no había nada que temer, y luego proclamó que la mejor forma de entender la vida era encarnando una forma humana. El alienígena rozó el brazalete en su muñeca y éste cobró vida con un zumbido. Nuestro protagonista apenas pudo procesar el caos, cerrando los ojos por instinto ante el destello místico que inundó la habitación. Al abrirlos, ya no había un peluche ni un visitante extraño frente a él, sino un hombre de carne y hueso, imponente y real. Lo primero era urgente, vestir a su invitado. El chico rebuscó frenéticamente en su armario con la esperanza de hallar algo decente, decidiendo que unas prendas básicas tendrían que bastar. Pero cuando el príncipe apareció vestido, la realidad golpeó fuerte. En ese instante, el protagonista pensó con nostalgia lo hermosa que era su vida simple. Misha, sin tacto, se quejó de que esa ropa lo asfixiaba. Kim Byung-bom tembló al pensar que, a este ritmo, se quedaría sin armario y sin dignidad. No pudo soportarlo más y le recriminó al alienígena por no haber elegido un cuerpo más compacto y económico. Pero el peluche respondió con altivez que había adoptado una forma humana proporcional a su magnificencia real, por lo que reducir su tamaño era imposible. Según él, todos deberían agradecer la oportunidad de admirar al príncipe de un exoplaneta lejano. El protagonista, escéptico, le sugirió a su amigo que volviera a su estado anterior de inmediato. El oso respondió con un rotundo no, y cuando el chico preguntó por qué, alegó que en su forma original sería incapaz de saborear la experiencia humana completa. Kim Byung-bom mentalmente lo llamó pedante y terco, mientras intentaba calcular a dónde diablos podría llevarlo con esa apariencia. Como resultado, el alienígena insistió en conseguir atuendos dignos para una civilización tan primitiva y diferente a la suya. Claro está, reconoció que sería un desafío, pues la moda de la Tierra carecía de la sofisticación de su planeta natal en forma y material. El protagonista le rogó que, por favor, volviera a ser un osito primero, y cuando el príncipe intentó objetar con su orgullo real, Kim Byung-bom sentenció que esa era la única forma de salir juntos sin causar pánico. Irían de compras, debían buscarle un ajuar apropiado. Un par de horas después, nuestro sufrido héroe entró al centro comercial, cargando un oso de peluche en su bolso. El alienígena asomó su pequeña nariz curiosa y preguntó con cierto desdén si ese antro era donde los humanos adquirían sus vestimentas. El protagonista lo empujó al fondo del bolso, ordenando silencio absoluto. La misión inicial era hallar una tienda de trajes. El chico admitió con pesar que hacía años no renovaba su propio guardarropa y la ironía de tener que elegir ropa para otro y no para él mismo le provocaba una risa nerviosa. Finalmente, el protagonista comenzó a estudiar las tallas. Decidió que un triple XL era la única opción viable. Al buscar colores, vio las etiquetas de precio y su alma casi abandona su cuerpo del horror. Mientras tanto, el peluche alienígena comenzó a señalar exigente sus preferencias desde el bolso. El protagonista lo metió de nuevo de un golpe, prohibiéndole dar órdenes. En ese momento, un asistente se acercó con una sonrisa profesional. Kim Byung-bom, superado por la situación, aceptó el salvavidas, describiendo lo que necesitaba para un amigo de talla enorme. Ya refugiados en el probador, el protagonista confesó para sus adentros que había envejecido media vida solo en este viaje a la tienda. Pero el oso de peluche, ajeno a su sufrimiento, miraba con sospecha la tela de la camisa, cuestionando el gusto del chico. Este le suplicó que dejara de filosofar y que se transformara en humano de una vez para probarse lo que había traído. El príncipe alienígena no se hizo rogar. De golpe, el protagonista tenía a un hombre imponente frente a él. No esperaba que el probador se sintiera tan peligrosamente estrecho, pero no había escapatoria. Tendrían que adaptarse a esa cercanía forzada y sofocante. El príncipe, por supuesto, era incapaz de abrocharse un simple botón, considerándolo una tarea indigna y compleja.
Como resultado, el protagonista tuvo que asistir a su invitado, cumpliendo sus deberes de intercambio cultural con manos temblorosas. En un punto, se descubrió a sí mismo confundido y extrañamente alterado por la cercanía, pero al ver que la talla encajaba, el alivio fue inmediato. El príncipe alienígena ya se admiraba en el espejo, evaluando seriamente si el estilo y el color hacían justicia a su belleza. El protagonista no tuvo más remedio que halagar su apariencia. Luego sugirió que el joven probara un par de conjuntos más. Al final, Kim Beon-bom pagó las compras con la mano temblando de dolor financiero. Solo quería huir de allí cuanto antes. Al salir a la calle, el aire fresco le devolvió el aliento y la cordura. Pero el destino es cruel. Recordó de golpe que faltaba ir a la tienda de ropa interior. El pánico lo paralizó nuevamente. Al terminar la jornada, Kim Beon-bom estaba destruido. Había hecho más compras hoy que en los últimos años de su vida. Las notificaciones de gastos bombardeaban su teléfono. Comprendió con horror que sus finanzas estaban en agonía, acercándose peligrosamente a cero, y entre los avisos del banco llegó un mensaje de la empresa, donde tuvo su entrevista. Decía, con fría cortesía, que lamentablemente no cumplía con los requisitos. El golpe de gracia. El representante le pidió que no tirara la toalla en su búsqueda de empleo y le deseó la mejor de las suertes, aunque sonó a despedida. Y así, Kim Beon-bom regresó a su cruda realidad. La vida gris de un desempleado eterno. La situación era crítica. Decidió que necesitaba conseguir un trabajo de medio tiempo ya. Sus lamentos internos fueron cortados de tajo por el príncipe alienígena, quien anunció con gran pompa lo mucho que disfrutó su excursión por el mundo humano hoy. El muy descarado quería seguir de vago. Para Kim Beon-bom, aquella actitud despreocupada era simplemente repugnante y se lo hizo saber. Aquel ser con apariencia de oso no entendía nada. Ya en la soledad de su hogar, nuestro protagonista se hundió de nuevo en la miseria de su patética existencia. Llegó a la conclusión de que el universo era injusto con él. Fue entonces cuando se le prendió el foco. Ese polizón espacial tendría que pagar por su comida. En cuestión de minutos, los representantes de dos mundos se armaron con guantes de goma, listos para la batalla doméstica definitiva, la limpieza. Con curiosidad inocente, Vía le preguntó al chico cuál sería el siguiente paso en su gran investigación sobre la vida de los terrícolas. El protagonista declaró con firmeza, el plan comienza dominando el territorio, es decir, familiarizándose con la casa y los quehaceres. Vía ladeó la cabeza, totalmente confundido. ¿Qué misterios universales podría ocultar algo tan banal como fregar el suelo y limpiar el polvo? Kim Beon-bom suspiró con gravedad de maestro. No eran simples tareas aburridas. Le explicó que esa rutina era un pilar fundamental para la supervivencia. El chico le soltó la dura verdad. Ahora que compartían techo, la carga del trabajo doméstico y los gastos de vida se habían duplicado sin piedad. El protagonista confesó honestamente que necesitaba apoyo desesperado. ¿Gastos de vida?, preguntó el alienígena, ajeno al concepto del capitalismo. Beon-bom explicó que es el dinero necesario para comer y vestir, dinero que se gana con sudor, algo que él, bueno, no estaba logrando conseguir ahora. El humano continuó su sermón con paciencia. Tú eres un príncipe de las estrellas. Es natural que desconozcas cómo funciona este mundo cruel. Ignoraba las leyes básicas. Pero entonces, el alien lanzó la pregunta prohibida. ¿Y tú, humano, eres capaz de generar esa riqueza por ti mismo ahora? Golpe crítico. Esas palabras atravesaron su orgullo como una flecha. Apretando los dientes, admitió que lo estaba intentando, pero el destino no se lo ponía fácil. La limpieza comenzó, pero el caos no tardó en llegar. Ese peluche espacial vació la botella entera de detergente en una sola carga de ropa. Todo parecía inofensivo al principio. El personaje principal solo quería que Su Alteza intentara hacer algo por sí mismo para aprender. Grave error. En segundos, la habitación se transformó en un océano de espuma y agua que brotaba sin control alguno de la lavadora rebelde. El protagonista quedó paralizado ante el desastre. Llegó a una amarga conclusión: enseñar a limpiar. Al alienígena era una misión de dificultad 5 estrellas. Jamás imaginó que su vida terminaría convertida en una fiesta de espuma involuntaria. Ahí estaba, empapado hasta los huesos, temblando no de frío, sino de una furia y nerviosismo que le nublaban la vista. Kim Beon-bom estalló y comenzó a gritarle a su huésped. Su único consuelo fue que, milagrosamente, no tendría que pagar la reparación de la lavadora. El alienígena bajó la cabeza, sintiéndose culpable.
Ahora tendrían que lavar todo de nuevo. Agotado, el protagonista le ordenó ir a la ducha primero mientras él limpiaba el piso. El chico decidió verificar primero que el agua no estuviera hirviendo, pero pronto se dio cuenta de la tragedia. Este ser necesitaba un tutorial hasta para bañarse. No bastaba con abrir el grifo. Resultó que al alienígena había que enseñarle los sagrados principios de los procedimientos acuáticos. El invitado, siempre optimista, sugirió que este baño era el fascinante punto 2 del plan de intercambio cultural con la humanidad. El alien fue por el gel de ducha, pero el protagonista lo detuvo en seco. «No toques nada jabonoso con esas patas», gritó aterrado. El trauma de la espuma seguía fresco. Kim Byung-bom temía que la historia se repitiera, así que le advirtió severamente al príncipe. «No te gastes todo el líquido de golpe». De pronto, el alien notó algo curioso. El gel tenía un aroma que le resultaba familiar. Olía igual que el hombre. El chico ocultó su vergüenza. «No es sorpresa, es el que yo uso. Ahora lávate rápido y termina con este ritual de agua de una vez». Aquella inocencia le trajo un recuerdo lejano. De niño, Kim Beon-bom siempre corría ansioso al encuentro de su madre. Cuando ella volvía del trabajo, su corazón se llenaba de alegría al verla y siempre le preguntaba con dulzura cómo había estado su día. Ella le devolvía el gesto, interesada en su vida escolar, pero el pequeño Beon-bom siempre tenía un arsenal de preguntas acumuladas durante el día. Ese día en particular, soltó la bomba. «Mamá, ¿de dónde vienen los bebés?». Estaba decidido a que su madre le desvelara el misterio supremo. La madre sintió un mareo repentino ante el tema. No esperaba que su tierno hijo planteara una cuestión biológica tan importante, a una edad tan temprana, pero el niño exigía respuestas. La mujer, presa del pánico, intentó desviar la conversación hacia terrenos más seguros, pero su hijo era implacable. La confundió aún más al lloriquear que él era el único de sus amigos que vivía en la ignorancia sobre el origen de los niños. De vuelta al presente, el alien seguía frotándose bajo el agua, y en un momento dado murmuró que se sentía extraño en un cuerpo humano. El protagonista, recordando su infancia, temió que pronto el príncipe preguntaría algo similar. Kim Beon-bom decidió actuar rápido. Tenía que evitar a toda costa, centrar su atención en eso y prevenir una pregunta incómoda del huésped. Aceleró todos los procedimientos y se apresuró a lavarse él mismo. Era hora de retirarse a los brazos de Morfeo. El protagonista le improvisó un lecho en el suelo y sentenció: «Tú duermes ahí». Kim Beon-bom apagó la luz, dando por finalizado el día. Se derrumbó en la cama buscando descanso. Sin embargo, el príncipe alienígena tampoco se durmió de inmediato. El personaje principal, Kim Beon-bom, intentaba procesar el caos reciente, pero su mente estaba en blanco. No tenía ni la menor idea de cómo escapar de este desastre. El chico suspiró con resignación, aceptando que una charla incómoda con Viar era inevitable. El destino no le daría tregua. Así que optó por una estrategia defensiva. Fingiría que su interés era puramente maternal, como quien cuida a un niño inocente. Kim Beon-bom intentó invocar la sabiduría de su madre, pero el cansancio lo traicionó y cayó rendido en los brazos de Morfeo. Tras una pesadilla de la que apenas logró huir, la realidad lo golpeó. El príncipe alienígena exigía, a primera hora, una lección detallada sobre anatomía humana. Convencido de que la sabiduría colectiva era la clave, Kim Beon-bom decidió buscar la salvación en las experiencias ajenas. Se sumergió en los foros de Internet, comprendiendo que ya no había escapatoria. Tendría que explicar cada detalle escabroso sin rodeos, especialmente porque aquel extraterrestre insistente no paraba de exigir acceso a todos los secretos sagrados del cuerpo humano. Pero al recurrir a la red mundial, surgió un obstáculo inesperado. ¿Cómo formular semejante consulta sin morir de vergüenza? No sabía cómo preguntar al omnisciente Google. El pánico lo paralizaba y el rubor le quemaba las mejillas al no saber por dónde empezar, ni cómo terminar aquella locura. El estrés amenazaba con devorarlo vivo mientras una terrible revelación cruzaba su mente. Ese alienígena obstinado no lo dejaría en paz hasta saciar su curiosidad, así que nuestro protagonista decidió contraatacar preguntando primero: ¿cómo nacen los bebés en su planeta? Viar respondió con frialdad científica: cruce de genes, declarando solemnemente que así fue su propio origen. El protagonista quedó petrificado ante tal revelación, pero al recobrar el sentido supo que debía aclarar las cosas. Decidió explicar que el ritual de reproducción terrícola es un proceso ligeramente más complejo y pasional que el de ellos.
El príncipe aprendió que, para crear vida, los humanos necesitan una intimidad profunda donde las células de ambos cuerpos se fusionen, hasta formar un embrión. Parecía que sus clases de biología por fin daban frutos, pero entonces Kim Byung-bom dudó. Concluyó que sus explicaciones eran un laberinto confuso que no ayudaría al príncipe a comprender la verdadera naturaleza humana. Se dio cuenta de su propia incompetencia para explicar el tema, mientras que el príncipe alienígena, con inocencia aterradora, no veía el problema, y propuso comprobarlo todo con sus propios ojos para entenderlo mejor. Una perspectiva que hizo temblar a Kim Byung-bom de espanto. Ahora su mente corría a 1000 por hora buscando una salida de esa situación que resultaba ser más enredada de lo que jamás imaginó. En un intento desesperado, el protagonista sugirió que quizás unos videos educativos podrían ilustrar la teoría sin necesidad de práctica. El príncipe objetó de inmediato. Para ver datos teóricos, podría haberse quedado cómodamente en la base de datos de su planeta. El visitante estelar insistió, ya que estaba en la Tierra, debía usar ese cuerpo prestado al máximo y experimentar todo. Y descubrir los misterios por sí mismo. Kim Byung-bom llegó a la dolorosa conclusión de que atravesaba su crisis más turbulenta. Jamás, en sus sueños más locos, imaginó convivir con un príncipe alienígena al que tendría que explicarle y mostrarle absolutamente todo. El protagonista se hundió en un abismo de desesperación, negándose a hablar. Al despertar al día siguiente, notó que el tiempo había volado. Había dormido día y noche entera, pero al arrastrarse hacia la cocina, la encontró brillando como si fuera nueva. El chico preguntó incrédulo al príncipe si aquello era obra suya, y al escuchar la confirmación, su corazón se alivió. Agradeció efusivamente a Biar y le preguntó si había desayunado, solo para descubrir que el pobre alienígena moría de hambre. Kim Byung-bom corrió a preparar un festín improvisado para el almuerzo, ganándose los elogios de Biar por su deliciosa sazón. Luego pasaron a la lección de doblar ropa. Biar absorbió la habilidad al instante, dejando las prendas en una pila geométricamente perfecta. El príncipe recibió otra dosis de halagos, pero al caer la noche y acostarse, la mente del protagonista no dejaba de dar vueltas. Aunque fingía estar bien, el peso de la situación lo asfixiaba en silencio, y cuando el sol de la mañana despuntó, Kim Byung-bom decidió tener una charla seria con Biar sobre la urgente necesidad de conseguir empleo, recordándole una cruel verdad. Como había advertido antes, vivir juntos significa que los gastos se duplican sin piedad. Así que, desde ese mismo día, actuaría. Saldría a la casa de un trabajo, enfatizando con pesar que el príncipe tendría que pasar muchas horas en soledad. En casa, Biar preguntó si podía acompañarlo, pero el protagonista replicó que llevar amigos al trabajo es una falta de etiqueta, e incluso contraproducente, pues su presencia sería una distracción fatal para el proceso laboral. El chico recalcó firmemente que había un sinfín de tareas domésticas para mantenerlo ocupado y lejos del aburrimiento. Luego, Kim Byung-bom le preguntó si se haría cargo del hogar. Ante el asentimiento afirmativo, el protagonista puso su mira en un objetivo específico, un lugar al que acudiría si su entrevista anterior fracasaba, y el destino dictaba que iría hoy mismo. La expresión de Biar, aún en su forma humana, era un poema trágico, irradiaba una pena profunda y desoladora. Y una desesperación palpable. Kim Byung-bom salió y comenzó a llamar por vacantes solo para recibir rechazo tras rechazo. No conseguía ni un empleo de medio tiempo. De pronto, el destino le puso enfrente una gran cafetería con un letrero prometedor. El cartel gritaba urgencia. Decía que el establecimiento buscaba empleados desesperadamente y le rogaba llamar a tal número. Decidió probar suerte, aunque al sentarse en aquel banco del parque, sintió que el universo conspiraba en su contra con una racha de mala suerte legendaria. Kim Byung-bom sentía el peso del fracaso en sus hombros. Sin trabajo y con la vergüenza quemándole el rostro, no se sentía digno de enfrentar a Biar. Por eso vagaba por las calles como un alma en pena, sin reunir el valor suficiente para cruzar el umbral de su propia casa. Sabía que un príncipe alienígena lo esperaba, armado con preguntas inocentes que él, un simple humano, no sabría responder con claridad. Si algo era seguro, es que Biar se comportaba ahora con la misma lógica caprichosa y demandante de un niño pequeño. ¿Cómo se cuida a un ser de otro planeta? Totalmente perdido, pensó que tal vez el oráculo moderno, Internet,
tendría alguna guía de crianza intergaláctica. Finalmente, nuestro protagonista regresó a su refugio, anunciando su llegada con un tímido susurro, temiendo lo que encontraría. El príncipe lo recibió al instante, con ese aire de reproche adorable, diciéndole que su espera había sido eterna. El chico parpadeó confundido ante su atuendo y preguntó el por qué. Viar, con total naturalidad, respondió que solo estaba limpiando el apartamento. Pero solo llevaba un delantal. Al intentar averiguar el paradero del resto de su ropa, el príncipe contestó simplemente que estaba lavando la ropa sucia. Y lo dijo con el orgullo de haberlo hecho bien. Kim Beon-bom, al borde de un colapso nervioso, le suplicó que se vistiera normal antes de que le diera un infarto. Ya se sentía fatal. Su propia vida era un rompecabezas sin resolver. ¿Cómo pretendía arreglar la de alguien más? A la mañana siguiente, el teléfono de Kim Beon-bom sonó como una trompeta celestial. Contestó a la velocidad de la luz, esperando un milagro laboral. El destino lo guió al Café Den para una entrevista. Intentó inspeccionar el lugar discretamente, admirando la elegancia del sitio, pero de la nada apareció un joven detrás de él. Lo invitó a pasar y con una hospitalidad desbordante, el dueño le ofreció una taza de café. Incluso insistió en que comiera pastel. El dueño de este paraíso se sentó frente a nuestro protagonista con una sonrisa encantadora. Se presentó como Park Robong. Kim Beon-bom lo miraba atónito, pensando que aquel hombre brillaba tanto que en cualquier momento brotarían flores a su alrededor. El radiante dueño notó la tensión en el aire y le preguntó al protagonista por qué temblaba como una hoja. De inmediato le aclaró que, aunque era el jefe, trataba a sus empleados con la dignidad que merecen los seres humanos. Con curiosidad genuina, Park Robong decidió indagar sobre los estudios del chico. Kim Beon-bom eligió la honestidad, buscaba un empleo temporal para sobrevivir mientras descifraba el enigma de su propio futuro. Entonces el chico temió haber hablado de más, pero el dueño del café le aseguró con dulzura que no había vergüenza en sus palabras, porque él creía firmemente que uno debe estar en el lugar donde su alma pueda trabajar mejor. Recalcó que jamás retendría a nadie a la fuerza. El chico, ansioso, saltó directo al tema de los horarios laborales. Sin esperar respuesta, suplicó la oportunidad de trabajar todos los días. Quería el máximo de horas posible. Park Robong se sorprendió ante tal ímpetu de esclavitud voluntaria y sugirió, con sensatez, que el protagonista comenzara con 5 días a la semana, añadiendo además con una amabilidad sospechosa que estaba dispuesto a adaptarse a él si fuera necesario. Pero Kim Beon-bom, con los ojos llenos de signos de dólar, insistió en tener tantas horas como fuera humanamente posible. El hombre respondió que, aunque admiraba su entusiasmo, aquello carecía de lógica y salud mental, porque él era un ciudadano ejemplar que respetaba las leyes laborales. Sin embargo, Park Robong vio la desesperación grabada en los ojos del chico y ofreció aumentar su salario por hora para que no le faltara dinero. El dueño enfatizó que él no era un estafador, sino un salvador. Admitió sin pudor que nadaba en dinero, así que podía darse ese lujo. Luego, cambió de tema preguntando cómo había descubierto el café. Kim Beon-bom titubeó, perdido en su propia mentira, y decidió decir que simplemente buscaba cualquier trabajo desesperadamente, y que vio el anuncio por casualidad. El dueño soltó una risa cristalina, concluyendo que su futuro empleado era un tipo encantadoramente divertido. También dedujo, con ojos de lince, que el protagonista no tenía ni idea de cómo trabajar en un café. Kim Beon-bom se encogió de vergüenza. Era la pura verdad. Esperaba escuchar un rechazo fulminante, pero para su sorpresa, el dueño dijo que eso era maravilloso. Park Robong confesó, con una sonrisa misteriosa, que él no era como los demás dueños aburridos. Enfatizó que adoraba la armonía de moldear a nuevos empleados lienzos en blanco sin experiencia en el campo, porque su pasión era enseñar. Y así, bajo esa atmósfera brillante, acordaron que el protagonista se uniría al equipo. Empezaría la semana siguiente. Kim Beon-bom salió a la calle flotando de felicidad, agradecido de haber triunfado por fin. Se dio cuenta de que la nube negra de la pobreza se disipaba. Ya no tendría que preocuparse por sobrevivir. Incluso pensó en darse un festín y comprar algo delicioso para cenar. Al caer la noche, regresó a casa con el corazón ligero. Pero no hubo saludo del príncipe alienígena. Al mirar a Viar, éste le dio la espalda con un dramatismo total. Asumió que su amigo se había sentido solo y ahora estaba haciendo un berrinche. El protagonista le pidió piedad y que no estuviera tan molesto.
El aroma de un banquete llenó el aire. La mirada del alienígena cambió al instante, brillando con una curiosidad voraz. Beon Bom le sugirió ir a la cocina y dejar de perder el tiempo con berrinches. Ante el silencio de Vía, él tomó la iniciativa. Comenzó a sacar los pasteles de la bolsa, invitándolo a la mesa. Esos manjares se veían absolutamente irresistibles. El chico estaba seguro, ni siquiera un ser de otro mundo podría resistirse. Sin embargo, nuestro protagonista seguía desconcertado. Le preocupaba ver a su invitado en un estado tan deplorable. Entonces comenzó a reflexionar sobre la verdadera causa de esa tristeza. De repente, imaginó a un famoso entrenador de perros regañándolo por ser un mal dueño, aunque su mascota fuera un oso espacial. Comprendió que su invitado sufría ansiedad por su larga ausencia. Además, recordó todas las veces que le prohibió salir de casa, obligándolo a estar encerrado todo el día. Las duras palabras que le había dicho en un momento de frustración resonaron en su mente. Se dio cuenta de que sus constantes enojos habían empujado al pobre alienígena a una profunda depresión. Como resultado, Beon Bom concluyó que la pena de muerte sería poco castigo para su terrible actitud. Una ola de vergüenza extrema lo golpeó con fuerza. Se sentía un criminal ante su huésped. El protagonista se disculpó sinceramente con el príncipe por haberlo descuidado y procedió a explicarse. Le dijo que esto sería permanente, pues había encontrado trabajo. Enfatizó que, para mantenerlo, debía comportarse como un adulto responsable. Pero justo en ese instante, el teléfono de Beon Bom sonó. Era Park Robon quien llamaba. El hombre preguntó si podía hablar y, sin rodeos, le pidió que comenzara a trabajar un poco antes de lo planeado. El protagonista aceptó casi sin escuchar al jefe. Como resultado, Beon Bom tendría que empezar su turno al día siguiente. Resulta que un estudiante de medio tiempo había renunciado repentinamente, por lo que su entrenamiento era urgente. Acordaron que llegaría justo a la hora de apertura mañana, dando por terminada la conversación. Park Robong estaba convencido de haber elegido al empleado perfecto. Mientras tanto, Beon Bom se preparaba mentalmente. A la mañana siguiente, su oso estaba deprimido otra vez por quedarse solo. El protagonista le preguntó seriamente: ¿causarás problemas mientras no estoy? Luego le entregó el control remoto y, ante la duda de Vía, comenzó la lección. Le explicó que, al presionar el botón rojo, el aparato cobraría vida mágicamente. Lo llevó frente al televisor y le reveló que ahí podría ver un sinfín de películas. Le pidió a su amigo alienígena que adoptara su forma humana, explicando indignado que así es como los terrícolas se divierten, incluso con la ayuda de la TV. Así que no quería escuchar ni una palabra más sobre las aburridas bases de datos de su planeta. Ante la insistencia, al príncipe no le quedó más remedio que aceptar. Finalmente, el protagonista partió hacia su trabajo. Mientras Vía se quedaba muriendo de aburrimiento, el chico se cambió rápidamente a su uniforme y se presentó ante el dueño. Beon Bom le preguntó a Park Robong si se había puesto la ropa correctamente, solo por si acaso. El dueño de la cafetería sonrió, diciendo que el uniforme le quedaba perfecto. Beon Bom agradeció el cumplido con timidez. Park Robong sugirió empezar memorizando el menú poco a poco. Además, debían dominar los secretos de la caja registradora. El jefe quería que hiciera café por su cuenta hoy mismo. Le mostró cada paso con lujo de detalles, explicándole qué hacer y cómo hacerlo meticulosamente. Cuando el chico finalmente preparó la bebida con sus propias manos, invitó a Park Robong a probarla. Sin embargo, el protagonista notó de inmediato la diferencia entre su creación y la obra maestra que el jefe le había servido antes. Al mencionarlo, Park Robong se mostró encantado de que su nuevo empleado tuviera tan buen paladar. El jefe explicó cómo un maestro, incluso usando los mismos granos, el sabor cambia según la mano y las condiciones. Park Robong le pidió al joven que no se desanimara por un primer intento. Expresó su esperanza de que pronto dominaría el arte y crearía bebidas con su propio sello personal. Kim Beon-bom prometió esforzarse al máximo para no decepcionarlo. De repente, su mirada se desvió hacia el reloj de pulsera del jefe. El hombre notó el interés en su accesorio y asumió que el chico quería saber la marca del reloj. Pero el protagonista, con total honestidad, admitió que solo estaba mirando la hora. Park Robong supuso que el chico tenía otros compromisos y se disculpó por haberle quitado tiempo. Beon Bom confesó que simplemente estaba preocupado por alguien. El dueño de la cafetería sonrió, asumiendo que corría a ver a su gran amor, pero su empleado lo negó al instante.
Dijo que estaba preocupado por su mascota, lo que despertó la curiosidad de Park Robong. ¿Sería un gato o un perro? Le pidió una foto entusiasmado, pero el chico se negó nerviosamente. Para excusarse, soltó de golpe que no quería compartir la belleza de su mascota con nadie más. Park Robong le restó importancia, enfatizando con una sonrisa que esperaría pacientemente para conocerla algún día, hasta que quiso hacerlo él mismo. Poco después, el jefe le preguntó a Kim Byung-boom si alguien le había dicho alguna vez que sus reacciones ante ciertas cosas eran, digamos, un tanto peculiares. Él respondió con inocencia que eso jamás había sucedido. Al caer la noche, cuando nuestro protagonista regresó a su refugio, el príncipe alienígena lo recibió en la puerta como un cachorro ansioso. De inmediato, comenzó a interrogar al chico sobre cada detalle de su día. Kim Byung-boom estaba con el alma por los suelos de cansancio, así que sugirió que Bea dejara la charla para más tarde. Ni siquiera esperó una respuesta y se retiró a su habitación, murmurando que necesitaba descansar urgentemente. Bea observó la espalda del joven, tratando de comprender con genuina preocupación si el trabajo humano era realmente una tortura. Así que decidió preguntarle a Kim Byung-boom directamente. El protagonista respondió que ganarse la vida es duro, y como llevaba tiempo sin trabajar y la ansiedad lo consumía, el cansancio se sentía al doble. Kim Byung-boom supuso que el príncipe también había librado su propia batalla en casa, así que le sugirió descansar de inmediato. Al día siguiente, el protagonista regresó al café, repitiendo la rutina de ayer. Park Ro-gun notó que su empleado había llegado antes de lo habitual hoy. El hombre respondió que era una excepción por hoy y fue a cambiarse de ropa. Cuando Kim Byung-boom salió al salón principal, el jefe anunció que un hombre había entrado buscando a alguien en específico. Esa persona no era otra que el príncipe alienígena Bea en carne y hueso. El protagonista estaba aterrorizado. No entendía cómo el alienígena había aterrizado allí. Mientras tanto, Park Ro-gun ya había atado cabos. Ese extraño buscaba a su nuevo empleado. El jefe le preguntó al protagonista si realmente se conocían. Kim Byung-boom se quedó mudo, sin saber qué decir. El jefe comenzó a insistir en que el protagonista al menos saludara a su amigo. También le pidió que no fuera tímido, que se acercara y le invitara un café por cuenta de la casa. El personaje principal le ofreció una bebida a su amigo, pero su actitud era gélida. Exigía saber cómo el príncipe alienígena había rastreado su camino hasta el café. El chico se sentó frente a él y confrontó al alienígena directamente. Este, con total honestidad, confesó que simplemente lo había seguido. El protagonista quedó en shock. Kim Byung-boom le recordó al chico alienígena que le había pedido explícitamente quedarse en casa. El protagonista le preguntó al otro si se daba cuenta de que había hecho mal. El príncipe, con orejas gachas, se disculpó lleno de culpa. Luego explicó que ayer lo había visto tan agotado y preocupado que vino a ver cómo le iría hoy, porque la inquietud no lo dejaba en paz. El protagonista quedó nuevamente en shock. Resultaba que el alienígena solo estaba preocupado por su bienestar. Ahora era Kim Byung-boom quien sentía la culpa. Le pidió al otro hombre que por favor no volviera a hacerlo. El protagonista le ordenó al príncipe regresar a casa, argumentando que de todos modos no sería de ayuda en el café. A Bea no le gustó nada esa idea. Además, no conocía el camino de regreso, así que se lo confesó al protagonista, recordándole que solo había sabido llegar siguiéndolo a él como una sombra. Kim Byung-boom estaba furioso, sin palabras ante tal lógica. El dueño del café observaba la escena como si fuera una telenovela. Park Ro-gun incluso intentó intervenir en un momento, diciendo que todo estaba bien y que podían seguir charlando tranquilamente. Mentalmente, el protagonista agradeció a su jefe. Al final, el chico le pidió al príncipe que se bebiera su trago y lo esperara en esa mesa y que no se moviera de allí. Bea probó lo que le habían traído, pero en el mismo instante, escupió el contenido de vuelta con desagrado. No podía concebir cómo alguien podía beber un brebaje tan amargo y se lo cuestionó a Kim Byung-boom. También le preguntó al chico si los terrícolas siempre bebían tales venenos. El protagonista respondió afirmativamente y enfatizó que, en cualquier caso, una persona debe estar agradecida por lo que se le prepara como cortesía. El príncipe alienígena no tuvo más remedio que aceptar las sabias palabras del terrícola, así que obedeció. Kim Byung-boom volvió al trabajo y comenzó a atender mesas, llevando a la gente lates, pasteles, tés helados y americanos. El príncipe lo observaba servir a la gente y desearles buen provecho con una atención hipnótica.
El dueño del café felicitó a su nuevo empleado por lo relajado y amable que se veía hoy. El príncipe alienígena no perdía detalle. El atento Park Ro-woon tampoco perdió la oportunidad de cruzar miradas con él e incluso devolverle la sonrisa. Bea ignoró olímpicamente la sonrisa del dueño del establecimiento. Continuó observando a los humanos. Había una pareja sentada frente a él, donde la chica servía amablemente un postre dulce a su amado. Se veían radiantes de felicidad. Finalmente llegó la noche y la jornada laboral terminó. El jefe le dijo al nuevo empleado que podía irse a casa. Kim Byung-boon pensó que tenía más tareas pendientes, pero el dueño dijo que él mismo cerraría el café. Le recordó al chico que había llegado temprano hoy, así que podía dejarlo salir temprano también. Además, el príncipe alienígena estaba en el café como amigo, así que Park Ro-woon decidió no retener a su empleado. Kim Byung-boon agradeció al jefe y prometió llegar temprano mañana. En la calle, el protagonista le confesó al príncipe que realmente le gusta salir temprano del trabajo, aunque se sienta un poco incómodo. Además, le gustaba que las noches ya fueran cálidas y eso lo ponía de buen humor. También, su amigo caminaba a su lado, lo cual le resultaba extrañamente agradable. Kim Byung-boon notó un cerezo más adelante. Le explicó al alienígena que los huertos de cerezos son hermosos en flor y le sugirió admirar los pétalos de los árboles. Pero la melancolía nubló el rostro de Villa nuevamente, sumiéndose en un silencio desolador cuando el protagonista le preguntó qué le sucedía. Su respuesta fue tan pura como devastadora. Solo deseaba verlo feliz eternamente. Kim Byung-boon sintió el pánico subir. ¿Cómo le explicaría las complejidades humanas a este alienígena? Una punzada de tristeza también tocó al humano. Fue entonces cuando el príncipe confesó lo que sus ojos habían presenciado. Una pareja en la cafetería, radiante de dicha. Villa, con inocencia conmovedora, declaró que su alma anhelaba experimentar ese mismo sentimiento. Kim Byung-boon quedó petrificado, sin saber cómo reaccionar ante tal confesión. Trató de serenar sus latidos recordándose que aquel ser siempre soltaba disparates fuera de lo común. Aturdido por la situación, decidió cortar por lo sano y pedirle al príncipe, con firmeza, que dejara de decir tonterías y no se apresurara con sus emociones. Acto seguido, Kim Byung-boon comenzó a empujar al alienígena hacia la casa. El príncipe, confundido, intentaba descifrar su error, pero nuestro protagonista insistió en que era hora de retirarse y descansar de inmediato. Sin rendirse, Villa preguntó con esperanza si podría acompañarlo al café. Al día siguiente, pero recibió una negativa categórica. Cuando el príncipe, dolido, indagó sobre la razón del rechazo, la excusa fue contundente. Su hogar era un caos absoluto y la limpieza era la prioridad ineludible. Como prueba irrefutable, le señaló la montaña de ropa sucia que clamaba por un lavado urgente. Incluso lo llevó ante el bote de basura que se desbordaba de desperdicios. Resultaba evidente que el invitado real jamás había movido un dedo en las tareas domésticas. El protagonista aprovechó esto astutamente para disuadirlo de su salida. Kim Byung-boon sentenció: primero se cumple con el deber en casa y solo entonces se tiene derecho a pedir salidas. El príncipe, viendo una oportunidad dorada, preguntó si entendía bien. Si completaba las labores del hogar, ¿podría ir al café? Acorralado por su propia lógica, Kim Byung-boon aceptó el ultimátum, pero enfatizó que el trabajo debía ser impecable y puntual. No habría piedad. A la mañana siguiente la tensión seguía en el aire. Ambos conocían los términos del pacto. Kim Byung-boon se preparó para su jornada laboral y partió, dejando al príncipe alienígena, listo para cumplir su parte del trato. Mientras tanto, el protagonista trabajaba en la cafetería, pasando el día entero, con la mente anclada en la conversación de la noche anterior. No sabía cómo manejar esta extraña situación. La convivencia en aquel pequeño apartamento complicaba todo. Kim Byung-boon estaba tan sumido en sus reflexiones que la voz de su jefe se volvió un eco lejano. Park Ro-woon, preocupado por su distracción, le preguntó si se encontraba bien. El jefe estalló en carcajadas al ver que su empleado, tan tenso, ni siquiera había notado la espuma en su rostro. Finalmente, la jornada terminó. El protagonista suspiró aliviado al ver que el día había pasado sin incidentes graves. Aunque todo parecía tranquilo, su interior era una tormenta. Al llegar a su puerta, la ansiedad lo consumía. Había corrido parte del camino. Temía abrir y enfrentar el desastre, pero para su asombro fue recibido por un príncipe, vestido de forma peculiar, en una casa que resplandecía.
Todo estaba impecable, brillando con una luz casi divina y un aroma celestial impregnaba el apartamento, la cocina, y cada superficie reflejaban la luz como espejos. Atónito, el protagonista preguntó si él había logrado tal hazaña. Honestamente, Kim Byung-bum lo dudaba, pues aquel ser no sabía nada de limpieza al llegar. Bia explicó que encontró las herramientas necesarias en casa, y tras recopilar información externa, ejecutó la limpieza acordada. El chico, nervioso, preguntó de inmediato de dónde había sacado esos datos. El príncipe alienígena confesó que su maestro había sido la televisión. El protagonista recordó que le había entregado el control remoto para que se distrajera, viendo programas en sus ratos libres. Entonces Kim Byung-bum reparó en su atuendo y preguntó qué llevaba puesto. El príncipe respondió con elegancia que ese día interpretaba el rol de mayordomo. La curiosidad del protagonista se disparó. ¿Qué clase de programas estaba viendo para aprender todo eso? Sin embargo, Kim Byung-bum no tenía queja alguna sobre el cumplimiento del pacto por parte del príncipe. Así que, sin demora, lo invitó al café para el día siguiente, pero no pudo evitar preguntar si realmente disfrutaba sentarse allí, solo para observar a la gente y verlo trabajar. De pronto, se arrepintió de haber hecho una pregunta tan personal. Kim Byung-bum se dio una palmada en la mejilla para recobrar la cordura y finalmente disipar el inexplicable mareo que nublaba su mente. Luego, se dirigió al príncipe sentenciando que, si era tan diligente, cumpliendo su parte, ya no sería necesario un trabajo doméstico tan arduo. Le advirtió a Villa que en el futuro bastaría con una limpieza ligera, y por supuesto, confirmó que al día siguiente irían juntos al café. El rostro del príncipe se iluminó con una alegría radiante, feliz de saber que la soledad en casa había llegado a su fin. Al llegar la mañana siguiente, nuestro protagonista sentía que el peso del contrato le aplastaba el alma, sin ganas de cumplirlo. Además, jamás imaginó que este oso alienígena con piel humana causaría tal conmoción entre los simples mortales. Villa era un imán viviente para las miradas ajenas, y a Kim Byung-bum le hervía la sangre de molestia. Por otro lado, el chico tuvo que admitir que la belleza de este príncipe era un crimen contra la naturaleza. Imposible no admirarlo. Pero el protagonista descubrió otro detalle que le picaba el orgullo. Resulta que el alienígena no solo brillaba en la calle, sino que también iluminaba la cafetería. Park Ro-bong atendía las mesas, y sus clientes siempre lo llenaban de elogios no solo como dueño y maestro barista, sino como un hombre de porte elegante. Los clientes, curiosos, siempre le preguntaban cuál era el secreto de su café celestial. Park Ro-bong respondía que era su pasión, bebidas hechas desde el fondo de su corazón. Sin embargo, la atención pronto se desvió hacia el nuevo galán sentado junto a la ventana con cara de pocos amigos. Las chicas confesaban perder la razón con solo vislumbrar su sonrisa. El príncipe, mientras tanto, no lograba comprender en absoluto cómo los humanos disfrutaban de ese veneno amargo. El protagonista escuchaba todo, mientras atendía a los siguientes clientes. Finalmente, las chicas se decidieron y hicieron su pedido. Kim Byung-bum sonrió profesionalmente y comenzó a preparar el americano, pero su mente no dejaba de repetir la conversación ajena. Pensó que se estaba alterando de una manera extraña, aunque sabía que no tenía derecho. Mientras tanto, las chicas seguían cuchicheando, y el protagonista notó cómo devoraban con la mirada al príncipe alienígena, admirándolo sin ningún pudor. En ese instante, Kim Byung-bum llegó a una conclusión sobre este café. Tenía una cantidad absurda de clientes habituales. Entendió que el café aquí era realmente de calidad suprema. Pero no era solo eso. Por otro lado, muchos venían en peregrinación solo para ver al carismático dueño. De hecho, en honor a su buen humor, a veces invitaba rondas de bebidas a los presentes por cuenta de la casa. Park Ro-bong era un jefe genial y un hombre increíble. Su subordinado no podía negarlo. De repente, el protagonista escuchó cómo una chica abordaba al príncipe alienígena para confesarle su interés y pedirle su número. Kim Byung-bum quedó paralizado, en estado de shock total. La chica, ajena a todo, seguía siendo dulce con el príncipe, y le ofreció su propio número si él no se sentía cómodo dando el suyo. Villa, por supuesto, no entendía nada de esto, así que le preguntó sin rodeos de qué números hablaba y qué demonios quería de él. La chica, manteniendo la sonrisa congelada, se alejó de ese loco, pensando que no merecía tal falta de respeto,
ya que ella no había sido grosera, a diferencia de otros. Kim Byung-bom le pidió a su amigo que saliera un momento. Necesitaban una charla privada urgente. El protagonista decidió sacar el tema de las tareas del hogar. Villa le pidió que no se preocupara, pues había dejado todo impecable. Antes de salir, Kim Byung-bom se puso aún más nervioso al saber que el alien era perfecto hasta limpiando. Entonces gruñó que, si alguien se le acercaba con preguntas, no tenía obligación de responder nada. También le exigió al príncipe que no sonriera, porque con una sonrisa se vuelve aún más hermoso y atrae las miradas de los clientes. Se dio cuenta de que había hablado de más, y simplemente recalcó que quedarse con cara de piedra sería suficiente. El príncipe preguntó por qué debía hacer eso. El chico respondió que era una petición simple, admitiendo finalmente que, para ser honesto, no podía concentrarse en su trabajo por su culpa. Kim Byung-bom tuvo que recurrir al chantaje, amenazando al príncipe con que, si no cumplía su petición, no volvería a venir aquí jamás. El alienígena respondió tajante que no aceptaría esas condiciones. También le señaló al protagonista que cambia de opinión como el viento, haciendo difícil llegar a un acuerdo con él. Kim Byung-bom ardía de rabia ante el comentario del alien. El dueño del café observaba la disputa desde lejos. En un momento dado, llamó a su empleado para que volviera a sus labores. Kim Byung-bom se disculpó y corrió a trabajar. El desacuerdo entre los dos chicos se había transformado en un muro de hielo. Ahora ambos estaban ofendidos, pensando en sus cosas y mirando en direcciones opuestas. Park Ro-bong no perdía detalle de la situación. Finalmente, decidió hablar con el chico y le preguntó qué había ocurrido entre él y su amigo. El jefe supuso que habían tenido una pelea monumental. Kim Byung-bom tuvo que admitir que era verdad. Park Ro-bong se disculpó por haber interrumpido su charla. El chico respondió que, al contrario, le estaba agradecido, porque esa conversación no habría terminado en nada bueno. Kim Byung-bom admitió que había sido demasiado terco e injusto con su amigo, y que también había causado preocupación a sus jefes, por no mencionar que dejó su puesto desatendido. Park Ro-bong, de pronto, cayó en cuenta de algo trágico. Su amigo jamás había probado otra cosa que no fuera ese amargo café americano. Kim Byung-bom confirmó aquella triste verdad, admitiendo que la única razón era porque se trataba de la bebida más barata del menú. El chef, con su aura carismática, le ordenó elegir cualquier otra cosa antes de irse, prometiendo prepararla con sus propias manos. Park Ro-bong insistió en que el protagonista eligiera la bebida más costosa, para que pudiera disfrutar de un verdadero manjar camino a casa. La jornada laboral había llegado a su fin, y nuestro protagonista se despidió de su jefe con una reverencia. Park Ro-bong le recordó al chico llevarse la bebida especial que había hecho con tanto esmero, y los amigos finalmente salieron del local. El dueño los observó partir con una cálida sonrisa, mientras afuera, el protagonista le ofrecía aquel nuevo elixir al príncipe alienígena. Vía, escéptico, pensó que seguramente aquello sabría incluso peor que el brebaje negro que solía tomar. Estaba convencido de que era una venganza de los terrícolas, pero Kim Byung-bom le aseguró que esta bebida no tenía ni una gota de amargura. Le rogó que le diera una oportunidad, y al dar el primer sorbo, los ojos del príncipe alienígena brillaron con absoluta sorpresa. Con total honestidad, admitió que le encantaba ese sabor, provocando que el rostro del chico se iluminara de pura felicidad. Vía declaró solemnemente que era lo más delicioso que había probado desde su llegada a la Tierra, y al escuchar aquellas palabras, el protagonista juró que le prepararía bebidas así tan a menudo como fuera posible, antes de decirle al príncipe que ya era hora de regresar a su hogar. En el camino, Kim Byung-bom le preguntó a Vía si había algo que le interesara últimamente. El chico respondió que, dado su buen humor, podría responder algunas dudas, aunque advirtió de inmediato que solo contestaría lo que él quisiera. Kim Byung-bom sugirió entonces que hablaran sobre las cosas que más les gustaban en la vida. El protagonista confesó de inmediato su amor por hacer pizza, describiendo con pasión cómo el queso derretido y caliente es un manjar de los dioses. Luego admitió su debilidad por las hamburguesas, y Kim Byung-bom le sugirió que algún día debería aventurarse a probar algo nuevo del menú. Mencionó también la pasta cremosa, especialmente si llevaba montones de tocino, y solo de pensarlo, el estómago del protagonista rugió de hambre.
En cierto punto, el príncipe notó que su interlocutor hablaba exclusivamente de comida, así que no pudo evitar preguntarle si realmente le gustaba tanto comer. El chico respondió que simplemente había enumerado los manjares supremos, que consideraba obligatorios probar durante su estancia en la Tierra, y Kim Byung-bum resumió su filosofía culinaria. Dijo que, ahora que eran dos, podrían pedir fácilmente una pizza gigante para compartir, y el protagonista sugirió con entusiasmo que el príncipe preparara algo de su gusto para el desayuno, ofreciéndose a cambio a prepararle esa bebida que tanto le había fascinado. Kim Byung-bum deseaba de todo corazón crear un recuerdo hermoso que el alienígena pudiera atesorar, algo que fomentara un verdadero intercambio cultural, y se puso a pensar qué más podría disfrutar su peculiar invitado. Fue entonces cuando una dura verdad lo golpeó. No sabía absolutamente nada sobre su amigo alienígena. Decidido a cambiar eso, le dijo a su compañero que quería conocerlo mejor y le pidió a Bia que le describiera la vida en el planeta Q. Bia se mantuvo en un silencio sepulcral, lo que llevó al protagonista a pensar que el intercambio cultural era solo una excusa vacía y que jamás sabría nada de aquel mundo lejano. Aún así, el chico insistió rogándole al príncipe que le contara, aunque fuera un detalle. Pero Bia respondió fríamente que no tenía el menor deseo de hablar sobre eso en este momento. Kim Byung-bum asumió que su amigo seguía molesto con él, mientras el príncipe alienígena evitaba su mirada y se refugiaba en el silencio. El protagonista, dolido, declaró que al menos él había hecho todo lo humanamente posible para reconciliarse. Se sentía insultado, y Bia intentó explicarle torpemente a la otra persona que las cosas no eran como parecían. Logró decir que, de hecho, los humanos no necesitaban saber nada de su planeta, y el corazón del protagonista se llenó de dudas. ¿Qué clase de intercambio cultural era ese? Llegó a la amarga conclusión de que el príncipe simplemente no quería hablar con él. Bia apenas pudo negar aquello, cuando el chico le gritó que ya no quería hablar más con él, y se dio la vuelta para marcharse indignado. Pero en ese instante, el príncipe se sintió tan mal que se desplomó contra el suelo. Bia yacía inconsciente en su forma de oso de peluche. Kim Byung-bum corrió hacia él, preguntando desesperado qué le ocurría. Aún sentía rabia por la terquedad del príncipe, pero el chico recogió al alienígena de felpa con manos temblorosas, intentando reanimarlo. Le suplicó al osito que le hablara, pero solo obtuvo un silencio aterrador como respuesta. El protagonista preguntó con desesperación qué podía hacer para ayudarlo, notando que el miedo se apoderaba de su ser. Sintió en lo profundo de su alma que tenía más miedo de perder a ese extraño alienígena que a cualquier otra cosa en el mundo. Finalmente, Kim Byung-bum decidió bloquear los pensamientos oscuros y comprendió que la prioridad era llegar a casa de inmediato. El protagonista le pidió al oso que resistiera un poco más. Al llegar, recostó a Bia en la cama y le rogó al alienígena que despertara, pero el alienígena no respondía ni un poco, y para colmo, su temperatura se disparó como un volcán. Para nuestro chico, esto era algo totalmente fuera de su comprensión, ya que creía fervientemente que los seres espaciales eran inmunes a estas cosas humanas. En medio del pánico, el protagonista comprendió que necesitaba actuar ya y colocar algo helado en su frente para aplacar esa fiebre abrasadora. Pero nada funcionaba. Kim Byung-bum sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros por la culpa. Jamás imaginó enfrentar una crisis así, y se sentía más perdido que nunca sin saber qué paso dar. Desesperado, el chico corrió hacia su teléfono buscando una salvación. En el vasto Internet, decidió lanzar una pregunta a la red sobre qué demonios hacer si su mascota caía enferma repentinamente. La respuesta sugería examinar a la criatura antes de correr al hospital. Kim Byung-bum, temblando, siguió cada una de las recomendaciones al pie de la letra, pero no encontró ni un solo rastro visible del problema. La única carta que le quedaba por jugar era llevarlo directamente al médico. Sin embargo, ahora surgía el verdadero dilema. ¿A qué clase de hospital llevas a un paciente con semejante peculiaridad? Y con un paciente así, en la mente del protagonista se debatía entre una clínica veterinaria o la sala de urgencias de un hospital general. De pronto, una imagen aterradora cruzó su mente. El príncipe alienígena atado con fuerza para impedir su escape, mientras los humanos descubrían su verdadera identidad extraterrestre. Esos pensamientos hicieron que la cabeza de Kim Byung-bum diera vueltas. No podía permitir ese destino. El tiempo corría y no se le ocurría ni una sola idea brillante.
Fue entonces cuando corrió al armario y se topó con la nave espacial del príncipe. El protagonista pensó que, si lograba examinar ese misterioso artefacto, tal vez encontraría alguna pista útil para salvarlo. Kim Byung-bom comenzó a buscar desesperadamente cómo abrir la máquina. Cuando sus dedos finalmente hallaron un botón y lo presionó, activó un fenómeno inexplicable. La nave espacial comenzó a echar chispas furiosamente. Asustado, el chico soltó el aparato de inmediato, sin entender qué demonios estaba pasando. Probablemente el vehículo ya venía averiado desde su caída, porque finalmente se quedó completamente muerto. Kim Byung-bom quedó en shock al ver que había provocado otro accidente. Comprendió con horror que la nave se había estropeado por completo y esa era la única esperanza que le quedaba. Un silencio sepulcral llenó la habitación. El chico se dio cuenta de que era inútil, no podía hacer nada. Se insultó a sí mismo, llamándose idiota, mientras la culpa por todo lo que estaba sucediendo lo consumía por dentro. Kim Byung-bom siempre había temido estas emergencias. Repasó mentalmente todos los días compartidos con el príncipe alienígena y llegó a la triste conclusión de que el caos siempre parecía perseguirlo. El chico le suplicó al peluche alienígena que le dijera, aunque fuera, una sola palabra. Se sentía terriblemente deprimido por su total impotencia ante la situación. El protagonista, con el corazón hecho pedazos, simplemente se acostó junto a su oso y se rindió al sueño. Kim Byung-bom despertó por la mañana y sus ojos vieron al oso alienígena transformarse de nuevo en un atractivo ser humano. De inmediato comenzó a bombardear al príncipe, preguntando cómo se sentía. Oso respondió con calma que estaba bien. El protagonista insistía, tratando de averiguar si su huésped estaba realmente a salvo. También se moría por saber qué rayos había pasado. Oso explicó que a veces, en mundos ajenos, hay factores que sus cuerpos no pueden tolerar. Fue ahí cuando supo que el príncipe estaba sufriendo una especie de reacción alérgica severa. El alienígena anunció que su especie posee un sistema de mejora corporal, así que se recuperaría en un abrir y cerrar de ojos, y aseguró que todas sus reacciones corporales estaban dentro de los límites normales. Kim Byung-bom preguntó con curiosidad a qué era alérgico. Temía que fuera esa misma bebida que le había servido el día anterior. El príncipe asumió que, efectivamente, esa era la causa y admitió que el consumo excesivo de dulces era veneno para él. Oso se disculpó sinceramente con el chico por haberlo hecho preocuparse tanto. El protagonista confesó que su mayor miedo era que le hubiera pasado algo grave. Luego le pidió a su amigo que no se transformara en oso. Tan de repente, especialmente cuando estaban en medio de una pelea, el príncipe alienígena recordó entonces cómo el protagonista le había preguntado sobre su planeta antes de enfermarse. Como resultado, decidió abrir su corazón y hablar con franqueza. El príncipe le contó a Kim Byung-bom que su mundo sí interactúa con otros planetas para compartir experiencias y que aún continúan defendiendo la alianza interplanetaria. Pero luego admitió la verdad, él no había venido aquí por un simple intercambio cultural. Al instante siguiente, se enteró de que su adorable huésped en realidad había escapado como un fugitivo de su propio planeta. Lo primero que cruzó por la mente del protagonista fue que estaba refugiando a un criminal espacial. El príncipe continuó su relato. Dijo que su familia había decidido casarlo en contra de su voluntad. El alienígena declaró con firmeza que no estaba dispuesto a aceptar ese destino, así que simplemente huyó hacia la Tierra. Ahora el protagonista comprendía perfectamente que este joven estaba en una situación sumamente complicada y lo reconoció con honestidad. El alienígena se disculpó con el chico por haberle ocultado esta información crucial desde el principio. Kim Byung-bom le preguntó si era obligatorio casarse. El príncipe respondió negativamente y añadió que había huido de su planeta precisamente para evitar que esa situación se concretara. Kim Byung-bom respondió con una sonrisa que no había nada que perdonar y le agradeció su sinceridad. El protagonista incluso se disculpó con el alienígena por haber sido grosero, al darse cuenta de que él no sabía nada sobre la vida terrestre. El chico admitió que, si hubiera intentado hablar un poco más con su visitante espacial, podría haber evitado el desastre de la alergia por completo. A estas alturas, a Byung se le estrujó el corazón al verlo así. Sentía que debía hacer algo especial para animar a ese pobre muchacho. Tras un breve silencio dramático, nuestro protagonista lo miró fijamente y preguntó: «Oye,
¿Todavía te interesa descubrir los placeres de la vida terrenal? El príncipe respondió al instante con ojos brillantes. Dijo que, aunque lo del intercambio cultural fuera puro cuento, se moría por conocer el mundo humano. Entonces, Kim Biom soltó una sonrisita encantadora y prometió: «Está bien, yo seré tu guía personal y te enseñaré todo lo que quieras saber». Pero ni bien terminaron la frase, el destino decidió interrumpir. De la nada, el cuarto empezó a sacudirse como si fuera un terremoto apocalíptico. Entre el resplandor, nuestro prota cerró los ojos fuerte. Al abrirlos, vio a dos nuevos alienígenas, un gato con cara de pocos amigos y una liebre orejona. La liebre se dirigió al príncipe con autoridad y soltó la bomba. «Se acabó la diversión, Alteza. Hemos venido para llevarte de regreso a casa ahora mismo».